Ya vamos a iniciar la clase, ¿ya? Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema número 1, que es luminotecnia. La luminotecnia, fíjense, estudia la iluminación de la luz artificial y tengo 1, 2, 3, 4 subtítulos, ¿no? Son 4 subtítulos de luminotecnia. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es la definición, ¿ya? Y luego vamos a ver leyes y curvas, lámparas y luminarias, y con iluminación de interiores vamos a terminar. Bueno, vamos a ver entonces qué es la luminotecnia. La luminotecnia, fíjense, dice que es la ciencia que estudia las distintas formas de producir luz artificial, así como su control y su aplicación. Esa es la luminotecnia. Se estudia las formas de producir luz natural, así como su control y su aplicación. Entonces, cuando hablamos de luminotecnia, hablamos de producción de luz artificial. ¿Cómo se producía la luz artificial a lo largo del tiempo? Fíjense bien. O sea, hace 30 años atrás, ¿no? Hace 30 años atrás se producía la luz artificial a través de este tipo de lámparas, que son lámparas de tecnología incandescente. Después, fíjense, pasó a las lámparas ahorradoras o tipo fluorescentes, ¿no es cierto? Hace unos 15 años atrás, 10 años atrás. ¿Y hoy en qué tecnología estamos? ¿Quién me puede decir qué tipo de iluminación usamos hoy en día? ¿Qué tecnología de iluminación usamos hoy en día? He visto la luz LED también, ingeniero. No sé si... Exactamente. Ahora estamos en la tecnología LED. Eso es lo que estamos usando actualmente, ¿no? Entonces, así es como cambió la iluminación en la línea del tiempo. Usamos LED porque son más eficientes, consumen menos energía eléctrica, ¿ya? Antes usaban la incandescente porque era lo que se conocía, ¿no? Pero eran muy ineficientes, ¿sí? Entonces, eso es a lo largo del tiempo. Ese tipo de luminaria hemos usado a lo largo del tiempo. ¿Preguntas? Bueno, entonces hoy en día estamos en la tecnología, LED, es lo que estamos usando actualmente. Vamos entonces a la primera magnitud de la luminotecnia, ya que es el flujo luminoso. ¿Qué es el flujo luminoso? Su nombre dice, ¿no? El flujo luminoso. El flujo luminoso es la cantidad de luz que emite una luminaria, ¿ya? Entonces, el flujo luminoso es la cantidad de luz que emite una luminaria. Se define como potencia emitida por una fuente de luz en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible, ¿no? Obviamente, porque la luz, ¿por dónde ingresa la luz que nosotros percibimos? Ingresa por el ojo, ¿no? La luz ingresa por el ojo, ¿no? El flujo luminoso o cantidad de luz es medible y se mide en lumen, o sea que la unidad con la que se mide el flujo luminoso es el lumen. Y el símbolo es esta letra de aquí que vemos del alfabeto griego. Entonces, el flujo luminoso se mide en lumen y el flujo luminoso es la cantidad de luz que emite una luminaria. ¿Preguntas sobre el flujo luminoso? Bueno, sigamos entonces con el flujo luminoso. Una lámpara incandescente de 100 vatios, por ejemplo, fíjense, tiene un flujo luminoso de 1200 lumen. Una lámpara fluorescente de 40 vatios tiene 3000 lumen, ¿ya?
una lámpara halógena de 1000 vatios tiene 22.000 lumen. ¿Ya? Una lámpara de vapor de mercurio tiene 6.200 lumen. Una lámpara de vapor de sodio de 70 vatios tiene 5.600 lumen. Una lámpara LED de 15 vatios tiene 1.300 lumen. Entonces, la cantidad de luz que emite una luminaria es variable, ¿no es cierto? Depende de qué tanto necesitamos y es medible, ¿no? La cantidad de flujo luminoso que emiten las luminarias. Pregunta sobre el flujo luminoso, entonces, que emiten las luminarias, que es variable. Ya nosotros utilizamos de acuerdo a la cantidad de luz que necesitemos, ¿no es cierto? Si no podemos usar una luminaria más grande, más pequeña, eso es variable. Pregunta. Bueno, sigamos entonces, ahora vemos lo que es la eficiencia luminosa. Su nombre dice, ¿no? La eficiencia luminosa. Cuando hablamos de eficiencia, se relaciona con el consumo de la energía eléctrica, o sea, más luz emite y consume menos energía, es más eficiente, ¿no? Entonces, la eficiencia está relacionado con la potencia o la energía eléctrica de la luz. Entonces, la eficiencia es igual al flujo luminoso en lumen dividido entre la potencia eléctrica, y la eficiencia se mide en lumen sobre vatio. Esa es la eficiencia luminosa. Es el rendimiento energético que tiene una lámpara respecto a transformar la energía eléctrica en luz, ¿no? Eso es la eficiencia energética. Aquí, por ejemplo, tengo un rectángulo en la cual puedo explicar que esto es lo que consume una luminaria, ¿no? Lo que consume. Pero no todo lo que lo consume lo va a transformar en luz. No todo lo transforma en luz, ¿no? Entonces, lo que lo transforma en luz, viendo esta gráfica de aquí, es esto de aquí. Eso lo transforma en luz. Pero el resto, fíjense, lo transforma también en calor. O sea que una luminaria, la energía que consume la luminaria lo transforma en luz y también en calor. ¿Alguna vez han cambiado un foco que se quemó recientemente y obviamente uno tiene que cambiarlo, ¿no es cierto? ¿No les han visto, han notado que genera calor, está caliente el foco, ¿no? Eso quiere decir que el foco está consumiendo la energía para producir calor y obviamente para producir luz. Mientras menos calor obviamente produzca, es más eficiente, ¿cierto? ¿No? Eso entonces es la eficiencia luminosa. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo aquí de dos lámparas de dos tecnologías para ver cuán eficientes son. Aquí tengo LED, aquí tengo incandescente. Ambos casi emiten la misma, la misma cantidad de luz. 850 lumen el flujo luminoso y 800 lumen el incandescente, y el LED 850. La potencia consumida son 10 vatios del LED y el incandescente son 60. Así a simple vista, ¿cuál creen que es más eficiente? LED. El LED. ¿Por qué es más eficiente según usted el LED, Tim? Porque solo consume 10 vatios. Ya, consume menos energía, pero da igual o mayor cantidad de luz. Ahí está el detalle, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, no solamente es el consumo, ¿no? También es la cantidad de luz. Entonces, a simple vista, el LED parece ser más eficiente. Y vamos a ver si es más eficiente. Entonces, la eficiencia es igual al flujo luminoso sobre potencia. ¿Cuánto sale calculando la eficiencia de la luminaria 1? 850 sobre 10, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto sale? 17 personas de limpieza, 112 personas de seguridad, 24 policías, 18 militares, ¿Cuánto sale? 6 choferes, 14 pilotos, 8 cocineras, 7 mozos, 2 peluqueros, 4 entrenadores, 2 nutricionistas, 234 empleados estaban en torno al presidente durante 14 años.
Si a esos emplean muchos, estaba... ¿Cómo es cuánto sale la eficiencia 1 de la del LED? 85. 85, ¿no? Y del incandescente, 13. Entonces, fíjense, el LED es más eficiente que el incandescente, ¿no? Porque tiene mayor valor de eficiencia, ¿no? Eso entonces es la eficiencia, la relación de la energía consumida respecto a la cantidad de luz que emite. Bueno, entonces aquí en una tabla le voy a mostrar, fíjense, ¿no es cierto? Si yo analizo, por ejemplo, esto de aquí con esto de aquí, obviamente el LED es más eficiente que el incandescente, ¿no? Pero si comparo esto de aquí con esto de aquí, el LED es más eficiente, pero tampoco es el doble, ¿no? Fíjense, de 80 a 93 ni siquiera es el doble, es un 10% más eficiente, ¿no? Pero comparando el primero, fíjense, de 11 a 80 o de 11 a 93, ahí sí se nota la diferencia, ¿no? Porque de pasar eficiencia a 11 a 80 son 8 veces más. Pasar de la tecnología fluorescente a LED es un 10-15% más, ¿no? Entonces, es más eficiente, pero tampoco, digamos, es muy, pero muy, muy elevada la eficiencia, ¿no? ¿Preguntas sobre eficiencia? ¿Preguntas sobre lo que es la eficiencia luminosa? Bueno, vamos entonces al siguiente subtítulo, que es la iluminación, ¿ya? Iluminancia o iluminación también se lo conoce. No sé, tal vez más conocen ustedes como iluminación, pero hablando en términos de luminotecnia se llama iluminancia. ¿Qué es la iluminancia? La iluminancia o iluminación se define como el flujo luminoso incidente por unidad de área o superficie, dice. La iluminación es medible y se mide en lux, ¿no? Eso seguramente ya vieron en taller, que la iluminación es una magnitud medible y la unidad de medida es el lux. Entonces, ¿qué es la iluminación? Aquí yo tengo un flujo, tengo una luminaria que emite 750 lumen, aquí tengo una mesa. Es obvio que de los 750, aquí a la mesa va a llegar menos, ¿no? Porque el flujo luminoso del foco se va a las paredes, se va al techo, ¿no es cierto? Y aquí solo llega a 200 lumen, ¿no? Entonces, la iluminación se define como el flujo luminoso que llega a esta superficie, sería 200 lumen dividido entre la superficie, ¿no es cierto? Que no sé cuánto será, pero bueno, hay que calcular, ¿no? Entonces, eso es la iluminación. Lumen sobre metro cuadrado, la unidad es el lux. Para tener una idea, ¿no es cierto?, de valores de iluminación, mediodía de verano, la iluminación son de 100.000 lux. Mediodía de invierno, la iluminación es de 20.000 lux. Una oficina bien iluminada tiene de 400 a 800 lux. Una calle bien iluminada tiene 20 lux. Luna llena con cielo claro tiene 0.25 a 0.50 lux. ¿Ya? Entonces, esos son los niveles de iluminación que tiene, ¿no es cierto?, diferentes momentos del día y diferentes estaciones, ¿no? O sea, la iluminación es medible y se mide en lux. ¿Alguna pregunta sobre iluminación? Bueno, entonces eso es lo que se conoce como iluminación. Es la cantidad de flujo luminoso que llega a una superficie. Hay un instrumento que mide la iluminación y se llama el luxómetro. El luxómetro es un instrumento para medir la iluminación, es un aparato de trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está midiendo 1850 lux, aquí está midiendo 822 lux, es un instrumento de medida de iluminación, ¿no? Ahora ya hay luxómetro para celular, fíjense en luxómetro para Android, ¿no? Uno tiene que ir
al Play Store y obviamente descargar el luxómetro. Pueden hacerlo ustedes de su celular. Yo voy a poner un videíto, ¿no es cierto?, de el luxómetro para Android, ¿ya? Entonces, el luxómetro es un instrumento de medida que pueden hay diferentes, a ver, vamos a ver uno. Ahí el video, ¿no? En este video te mostraremos cómo medir los niveles de iluminación de los focos con un luxómetro y con una app que al final te mostraremos cómo descargarla. Ven Es el video, ¿no, importante jóvenes? tener estos niveles de iluminación en nuestras Hola, casas Ingeniero. para Sí, poner los ingeniero, sí se focos ve. adecuados. Ahí Para están los eso dos se luxómetros. mide a través de la altura donde está la mesa de trabajo, como en este ejemplo. Estamos a una altura de la mesa aproximadamente de 70 centímetros. Entonces, lo vamos a medir con un luxómetro y con una app que la puedes bajar desde tu celular. Aquí estamos viendo un foco de 6.5 watts que sustituye a un foco incandescente de 60 watts. Y vamos a ver cómo nos da sus niveles de iluminación en el luxómetro. Nos dice aproximadamente 47 luxes y en la app 65 luxes. Podemos ver que hay una diferencia entre de ellos, mas sin embargo nos puede servir el celular como parámetro, la app. Entonces lo podemos ocupar este tipo de pasillos y patios, porque si se dan cuenta ahí no necesitamos mucha iluminación. Ahora nos vamos al foco watts que sustituye. Vamos a ver qué nos dice el luxómetro y la app que descargamos. Uno nos da 124 y el otro 125. Bueno, han visto el video, ¿no? Obviamente, si a la vez es, obviamente consume más energía, voy a tener más iluminación, ¿no? Es obvio, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Hay ese aparato que lo pueden descargar de su celular y obviamente medir la iluminación, ¿no? Bueno, creo que alguien midió ya con el luxómetro y marcó 85, ¿no? Creo que es Doria. Está presente Doria Medina. ¿Cuánto le dio la iluminación entonces en su sala, en su cuarto donde está en este momento? 85. Ah, ya, bueno, ya no importa. ¿Alguien? Eso lo podemos descargar por una aplicación, ¿no, ingeniero? Play Store, Play Store. Ahí es. Luxómetro, coloque, ya hay varios, ¿no? ¿Puedo descargarlo? ¿Cualquiera de ellos sirve, Sí, ingeniero? cualquiera, ¿no? Cualquiera. El que más utiliza es el que vimos en el video, fíjese. No sé si... Este es el más utilizado, fíjese. ¿Así le sale o no? Ese creo que es mire, este que sale así. ¿Cuál descargó usted? ¿Pudo descargar alguno o nada? Ahorita está descargando, ingeniero. Ya tengo.
A mí me da 520. Ya está bien iluminado, entonces usted está con ventanales grandes, está casi a la intemperie para que le dé tan alto el valor, ¿o no? Sí, sí. Yo ¿Muchas que estoy en ventanas mi o cómo? cortina cerrada me sale de 173 lux. Ya, muy bien. Entonces, la iluminación es... ¿Y cuánto de iluminación debe tener una sala para que sea bien iluminado con la luz natural del sol? ¿Cuántos lux? ¿Con cuánto trabajan cuando hacen diseño de ventanas y eso en salas, dormitorios? Nadie responde. ¿Cuántos lux debe tener una sala, un dormitorio, para que esté bien iluminado? ¿Nada, jóvenes? ¿No saben, no trabajan con valores de iluminación de la luz natural del sol? Personalmente es la Jóvenes, primera vez que estoy llevando este tema. no llevan iluminación en taller, seguro que no hacen, no toman en cuenta la iluminación para calcular ventanas, puertas, esa. No, primera vez que llevamos algo de iluminación. Pero ¿cómo hacen entonces que las ventanas, esa parte, Sí cuando hacen llevamos, pero no la diseño? calculamos así, ingeniero. ¿Ah? Me está enseñando. Se utiliza una medida Por decirlo así. universal que serían a la altura de la puerta más o menos. Ya. Bueno, ya saben entonces que la iluminación se mide, ¿no? Y hay aparatos que miden esa iluminación, que es el luxómetro, ¿no? Ya. Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces de iluminación. Dice aquí, fíjense, en calcular la iluminación sobre esta mesa de 2 metros cuadrados, el cual le llega 100 lux, o perdón, 100 lúmenes, digamos. De los 730 a la mesa solamente llega a 100. El resto, ¿dónde está? El resto se fue al techo, a las paredes, ¿no es cierto? Así, ¿no? Solamente a la mesa llega así. Entonces, ¿cómo calculo la iluminación? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para calcular la iluminación? ¿Cómo se calcula la iluminación entonces? ¿A qué es igual la iluminación? ¿Se acuerdan como fórmula matemática? La iluminación es igual al flujo luminoso que llega sobre la superficie, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el flujo luminoso que llega aquí? $730. Ya, no, ese es el flujo de la lámpara, pero aquí a donde yo quiero calcular la iluminación no llegan a 730, ¿no? 100 Ese es el llega. foco. Eso. Lo que llega solamente, y lo que llega aquí son 100. 100 sobre el área que es 2. ¿Cuánto será 100 sobre 2? ¿Cuánto es? 50 lux. Entonces la iluminación sobre esta mesa de aquí es 50 lux. Esa es la iluminación sobre esta mesa. Es de 50 Ingeniero, lux. ¿y ¿Sí? siempre lo que llega va a ser de 100? No, mucho depende del Por ejemplo, ¿qué pasa? No sé si ha visto. Si yo a la lámpara le hago esto. Ahorita voy a... La lámpara. Va a llegar más o menos. ¿Más? Más, ¿no? Entonces Sí, yo puedo porque modelar, yo puedo modificar el flujo luminoso de acuerdo a qué le coloco alrededor, ¿no? Si hago eso, obviamente va a llegar más. No va a llegar siempre 100, ¿no? Mucho depende del diseño. Este es 730, pero aquí llega solo 100 en este ejemplo de aquí, ¿ya? El inciso B dice, si queremos que la iluminación sea 200 lux, si queremos que la iluminación sea 200 lux,
¿Cuánto debe ser el flujo luminoso que debe llegar? Entonces aquí me pide el flujo luminoso para que la iluminación sea 200 lux. ¿Cómo calcula el flujo luminoso que debe llegar? ¿A qué va a ser igual? Según esta formulita, va a ser igual a la iluminación, la superficie, ¿no? ¿Y cuánto sale eso? Es 200 lux. ¿Y la superficie cuánto es? 2 metros. ¿Cuánto sale eso? Me sale 400 lumen. Entonces, para que tenga yo 200 lumen, llegar a 400 lumen. Y eso se puede conseguir haciendo lo que yo hice, ¿no? Haciendo, ¿no es cierto? Modificando la envoltoria de la luminaria, de tal forma de que aquí me llegue 400 lux. ¿Preguntas sobre iluminación? ¿Preguntas sobre iluminación? Ingeniero, en la fórmula que hizo, ¿qué significa E? Es la iluminación, ¿no? Es iluminación, se llama. Ah, ya, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta? Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces ya sabemos qué es la iluminación y ya sabemos que se mide, entonces vamos a subtítulo. Intensidad luminosa. ¿Qué es la intensidad Lo que mi luminosa? mamá me tenía desde Dice mucho que aquí que la intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida o radiada por una superficie luminosa durante un segundo en una dirección dada y para un ángulo sólido dado. Y el valor de la intensidad es la candela. ¿Ya? La intensidad de la luz se mide en candela. Para que entiendan más claro qué es la intensidad, aquí voy a poner un proyector. Yo tengo un proyector aquí, ¿no es cierto? Y a los proyectores yo puedo modificarlo el área de proyección, ¿no? Este proyector en particular, vamos a suponer que tiene un foco que generalmente viene de 5000 lumen, ¿bien? El foco del proyector es 5000 lumen. Pero fíjense, yo puedo proyectar el proyector en pantallas diferentes, 180 pulgadas, 95 pulgadas, 140 pulgadas. ¿En cuál de las pantallas se va a ver más nítido los colores de proyección? ¿Quién me puede decir? 95. Eso, en 95, ¿ya? En 95, fíjense, ¿por qué se ve mayor los colores de proyección? Porque los 5000 lumen yo entrando en menor salida, fíjense, miren, la intensidad va a salir así, ¿no? O sea, el ángulo con la cual salen es menor, ¿no es cierto? Y por eso se refleja más intenso la proyección. O sea que cuando el ángulo disminuye, la luz sale con más intensidad. ¿Me explico? ¿Qué es la intensidad? O sea, la intensidad es concentrar la luz. Si lo concentro en menor ángulo, es más intenso. ¿Ya? Eso me indica la intensidad, fíjense. La intensidad es igual al flujo luminoso que hay dentro de este ángulo, dentro de un ángulo sólido, ¿no? Y este es el ángulo sólido de aquí hasta aquí. No sé si tienen una duda sobre la intensidad. ¿Depende de qué? Depende del ángulo sólido. Obviamente depende también de los 5000 lumen, ¿no? Del flujo luminoso. Pero ¿está claro qué es la intensidad y en qué se mide o no? Sí, ingeniero, está claro. Sí, Entonces, para saber la intensidad yo necesito dos datos. El flujo luminoso, bueno, es sencillo, ¿no? El otro es el ángulo, ¿sí o no? Este W se llama ángulo sólido. Y vamos a ver qué es el ángulo sólido, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí qué es el ángulo sólido, miren, ¿ya? El ángulo sólido se mide en estéreo radián y se define como esto, miren. ¿Ven aquí? ¿Qué ven aquí en esta gráfica de aquí en este círculo?
ven una esfera. ¿Y qué tiene aquí la esfera en esta parte de aquí? ¿Qué tiene, jóvenes? Aquí. Una abertura. Eso, tiene una abertura que esta de aquí. Es esta la abertura entonces que tiene. Y el ángulo sólido, entonces, ¿cómo se mide? Es esa abertura que dijo su compañero dividido entre radio al cuadrado. Eso es el ángulo sólido. Es la abertura dividido entre el ángulo sólido. ¿Ya? Ahora, si esta abertura es completa, se llama ángulo sólido de una esfera. Y el ángulo sólido de una esfera tiene 4 pi estereoradianes. ¿Ya? Si la abertura es completa, se dice que es ángulo sólido de una esfera y es igual a 4 el ángulo sólido es esta abertura por el cual, digamos, suponemos que va a salir la luz, ¿no? Obviamente, si esta abertura va creciendo, obviamente la luz se va a salir por todos lados, ¿no? Y eso es una esfera, se llama. Y el ángulo sólido de la esfera es 4 pi estereoradianes, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo y con eso ya concluimos la clase de hoy, fíjense. Me pide calcular el ángulo sólido de esta abertura. ¿Cuánto será el ángulo sólido de esta abertura? Vamos a suponer que por ahí va a salir la luz, ¿no? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué datos necesitan para saber el ángulo sólido? Superficie y radio al cuadrado. Tienen todos esos datos. ¿Cuánto será? A ver, ¿cuánto es la superficie? ¿Cuánto será la superficie? ¿Cuánto? 1.5. Ya, el radio al cuadrado, o el radio, no me cuánto es. ¿4, no es cierto? ¿Cuánto es esto? Dividiendo 1,5 metros cuadrados entre 4 metros al cuadrado me da 0,09 estereoradianes. Entonces, eso es el ángulo sólido de esta abertura de aquí. ¿Ya? Entonces, así es como se calcula el ángulo sólido. ¿Ya? El ángulo sólido, recuerden que es, o ángulo plano, es la abertura entre dos líneas, ¿no? Eso es. Ahora calculemos la intensidad, fíjense, dice aquí calcular la intensidad luminosa de la siguiente lámpara. Aquí está la lámpara, fíjense. En este caso la lámpara, ¿por dónde está? ¿Será que está saliendo igual como aquí por una parte hueca o está saliendo por todas las direcciones? ¿Por dónde sale la luz? Viendo aquí. Eso, ¿cómo? En todas las direcciones. Mire, aquí está saliendo por todas las direcciones. Por lo tanto, ¿no es cierto? Cuando sale por todas las direcciones, entonces se dice que el ángulo sólido es de una esfera. Es de 4 pi estereoradianes. ¿Y cómo calculo la intensidad de esta luminaria entonces? La intensidad va a ser igual al flujo luminoso sobre ángulo sólido. El flujo luminoso es 4 pi estereoradianes y el flujo luminoso son 730 lúmenes. ¿Cuánto me sale la intensidad calculando? ¿Cuánto sale? ¿Es 58? ¿Cuánto? Ya, 58 candelas, ya, ¿no? 58 candelas. Entonces, eso es el ángulo sólido, perdón, eso es la intensidad de luz que va a emitir esta luminaria. Yo puedo aumentar la intensidad de luz de esta luminaria, puedo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si le coloco, por decir, en la parte de arriba, por decir algo aquí, ¿no es cierto? De que la luz no vaya hacia arriba. Entonces puedo aumentar la intensidad, ¿no? Porque obviamente va a salir la luz por menos ángulo sólido, ¿sí? ¿No? Pregunta sobre intensidad de la luz y ángulo sólido. Entonces la intensidad se mide en candelas. ¿Preguntas?
¿Alguna pregunta sobre la intensidad de la luz? Está claro, ingeniero. No tengo ninguna pregunta hasta el momento. Ya, muy bien, gracias. Entonces, a ver, somos temprano todavía, ¿no? Somos las 12 de 5, ya. Entonces, este es el último subtítulo que vamos a ver, ya, que se llama luminancia, ya. La luminancia, fíjense, se define como luminancia como la intensidad luminosa reflejada por una superficie, ¿ya? ¿Qué es la luminancia? Entonces, la intensidad de luz que refleja una superficie, ¿ya? La unidad de la luminancia es la candela sobre metro cuadrado. La luminancia se mide en candelas sobre metro cuadrado. Ya es la intensidad de luz que refleja una superficie. Pero este concepto de luminancia ustedes también lo ven, ¿no es cierto?, en taller de arquitectura. La luminancia también se conoce como efecto de brillo. O sea, la luminancia es el brillo de una superficie, ¿ya? Y eso seguro que ustedes lo aplican, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, pintar una pared, una fachada, ¿no es cierto?, colocar cristales, vidrios, de tal forma de que no causen mucho luminancia o mucho brillo que es molesto para los humanos, ¿sí o no? Entonces, no es tan nuevo este concepto de luminancia o brillo. La luminancia se mide en candelas sobre metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, fíjense, un foco que ilumina una hoja de color blanco, ¿no es cierto? Y obviamente, al llegar la intensidad de la luz a la hoja de papel blanco, lo que va a hacer es va a reflejar la superficie, y esa luz reflejada se conoce como luminancia, ¿no? En este caso, fíjense, la luminancia sobre esta hoja de papel blanco es 100 candelas sobre metro cuadrado. Ahora, si tengo la misma hoja, pero una hoja de color negro, la misma iluminación de 400 lux, la iluminancia ya va a ser 5 metros cuadrados. Entonces, fíjense en cuál reflejó más la luz, en la hoja de papel blanco o la hoja de papel negro. De papel blanco. ¿Cuál De reflejó? blanco. La de blanco, ¿no? Entonces, la de blanco tiene mayor brillo que la de negro, ¿no? Porque refleja más la luz. Ya, lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la luminancia de la fachada. ¿Cómo es la luminancia de la fachada? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pinto una fachada de color blanco con pintura brillante, ¿ya?, de alta luminancia? ¿Qué va a pasar cuando alguien pase por ahí? Y es un edificio grande, ¿ya? ¿Qué sucede? El edificio refleja el calor, ingeniero, si es blanco, digamos, hacia el exterior. Ya no solamente refleja el calor, sino que refleja la luz. Y es molesto, ¿no?, que cuando refleja mucha luz, mucha luminancia tiene ese edificio, ¿no? Tiene mucha luminancia, ¿no? Entonces la luminancia se mide, o sea, el brillo se mide, fíjense, en el luminancímetro, se llama. Esto ya no hay para aplicación para Android. El luminancímetro mide el brillo de las superficies, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál tendrá más brillo? ¿Una superficie de un auto o una superficie de una pared de un dormitorio? ¿Cuál te da mayor luminancia? O las jóvenes, ¿cuál tendrá más luminancia? ¿De un auto? De un auto, ¿no? Hay más brillo, se nota, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, fíjense, aquí hay unos valores de brillo o luminancia. Hay que tener 2 candelas. 100. A la última luminancia oficina, 50 a 100 candelas sobre metro cuadrado. Ese debe ser el brillo que debe tener con la luz natural, obviamente, de los focos. El techo tiene de 100 a 300, debe tener. Máxima luminancia en pantallas de video, estos son televisores, ¿no es cierto? Televisores tiene que tener 200 candelas sobre metro cuadrado de brillo. No sé si ustedes lograron conocer antes los pantallas de las computadoras o monitores que lo llaman, eran diferentes a la hora, ¿no? Ahora ya son tecnología LED, antes eran mucho más gruesos y
obviamente tenían más brillo y era molesto, ¿no? Cuando ustedes colocan su pantalla en una cierta parte de la habitación, por ejemplo, molesta, ¿no? El brillo. ¿Han visto eso o no? Sí. Incluso tenía que Entonces, ponerse un protector para la pantalla. exactamente eso, ¿no? Exactamente eso. Por ejemplo, fíjense, las paredes tienen que tener 100 a 100 lux, estamos hablando de luz natural con iluminación artificial, ¿no? ¿Cuánto debe ser el brillo de una fachada máxima para que no afecte al ojo humano? ¿Con qué valores de brillo trabajan para las fachadas? Cuando hacen pintado y selección del material. Las jóvenes no ven brillo en un taller de arquitectura. No. O sea, pueden pintar cualquier color entonces o usar cualquier material, por decir, un vidrio de alta reflexión o alta luminancia, ¿o no? No. No es ¿Cuánto con eso escoger. de ¿Hasta qué luminancia máxima se permite así pintar una fachada? ¿Ya, no? En taller no ven eso, no ven así fachadas, colores, eso. Jóvenes. No llevamos esos conceptos. ¿Cómo? ¿No llevan brillo? No me diga que no conoce qué es el brillo. ¿Ya, no? No, solamente vemos lo que es fachada, pero así este tipo de datos de luminancia, no, prácticamente no. O sea, cualquier color pueden pintar entonces una fachada, cualquier pintura también así, ¿o no? No, sí estudiamos No. los colores, las tonalidades y todo eso, pero los brillos no. Ya, entonces ahora ya saben ya que el brillo se mide también, por si acaso, ¿no? Ya, jóvenes. Sí, ingeniero. Bueno, ¿cómo se calcula la luminancia? Ya dijimos que la luminancia en teoría es la luz reflejada por una superficie, ¿no es cierto? Pero el problema es cómo saber cuánto de luz refleja una superficie. Entonces, para ello se utiliza la siguiente formulita. Miren. Es otra formulita donde está en función de la iluminación. Entonces, la luminancia es igual a P. P se llama grado de reflexión de una superficie. Por E es la iluminación y dividido entre pi. ¿Qué es el grado de reflexión? Es la cantidad de luz, y eso ya lo encuentran en tablas. Por ejemplo, el color blanco refleja del 70 al 75% de la luz, el crema del 70 al 80%, el negro del 4 al 6% de luz, ¿no es cierto? Y aquí están los materiales. Revoque claro refleja del 35 al 55%, revoque oscuro 20 al 30%. Por eso cuando, digamos, un edificio, una vivienda está así en revoque, se nota la diferencia, ¿no? Que cuando está pintado de blanco o crema, ¿no? O sea, porque al reflejar menos quiere decir que se está absorbiendo la luz, ¿no es cierto? Y aquí al reflejar más, obviamente se nota mucho más iluminado cuando ya está pintado una habitación. ¿No? Entonces, esta es la formulita para calcular la luminancia. ¿No? Veamos un ejemplo y con eso terminamos. Fíjense. Dice, calcular la luminancia o brillo de una pared de color blanco que está iluminado con una iluminación de 400 lux. Y inciso B, indicar si el valor de luminancia está dentro de los valores recomendados. Entonces, ¿a qué era igual la luminancia? ¿Se acuerdan o no? La luminancia es igual a P por E sobre pi, ¿no es cierto? Aquí tengo, E es 400 lux. El grado de reflexión de la pared, como dice que es de color blanco, es 0,7. Entonces, ¿cuánto sale reemplazando todo esto? P es 0,7 por 400, ¿y cuánto sale? Sale 89 candelas. ¿Y qué me indica ese valor? 89 candelas, inciso B, ¿qué me indica? Que dice, ¿no? Según la tabla ideal, para paredes de oficina tiene que estar el brillo entre 50 a 100 candelas. Entonces, 89 quiere decir que está bien, que no tiene mucho brillo y por lo tanto es apto para poder trabajar dentro de esa oficina. ¿Ya? Eso entonces es la luminancia o brillo también que se conoce. ¿No? ¿Preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a quedar ahí y la siguiente clase empezamos con este subtítulo 1,12. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, ingeniero, ¿qué era el grado de reflexión? Eso no lo entendí muy bien.
El grado de reflexión es el porcentaje de luz que refleja una superficie. Eso es. Por ejemplo, el color blanco refleja de 70 a 75% de luz. Eso es el grado de reflexión. Porcentaje de intensidad de luz que refleja una superficie, eso sería. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces quedamos ahí, jóvenes. Hasta el día lunes sería. Bueno, nos vemos, jóvenes, el lunes. Hasta el lunes, ingeniero. Hasta el lunes, Hasta lunes, jóvenes. ingeniero. Gracias. Gracias, Que le vaya bien. Gracias, ingeniero.